Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube llamado Perú, Orgullo de España. En el día de hoy vamos a tratar un tema ciertamente apasionante que tiene que ver con las tapadas limeñas, una tradición que, si bien todo indica que se originó en España, es cierto que España no la llevó tal cual se desarrolló posteriormente en Lima, sino que fue una construcción única de la ciudad de los dioses. A pesar de que fueron retratadas por numerosos autores, como Flora Tristán, Ricardo Palma, incluso el pintor Pancho Fierro, es cierto que no todo el mundo las conoce, tiene alguna noción, es cierto, pero no hasta el punto de conocer exactamente quiénes fueron y por qué se vestían así. De hecho, se las llamaba tapadas. Aquellas, como describe Ricardo Palma, en tradiciones peruanas, a las mujeres que utilizaban como vestimenta la saya y el manto. Bien, se cubrían el rostro casi en su totalidad, dejando solo un ojo al descubierto. Esa práctica les hizo conocer o ser conocidas como las enfundadas por parte de las collas mexicanas. Bien, según Ricardo Palma, y también lo afirma Flora Tristán, esta vestimenta fue peruana y exclusivamente de Lima, de ninguna otra ciudad. Y de hecho, según sus fuentes, intentaron encontrar paralelismo exacto en cualquier otra ciudad del Imperio Español, incluidas las ciudades de la península ibérica, sin suerte. Pero también es cierto que, aunque solamente en Lima se puede confeccionar un vestido de esta especie, se cree que la saya y el manto son originarios de España y que encuentran sus raíces en las vestimentas de los moros. En concreto, por ejemplo, en las cobijadas de Vejer de la Frontera, que también cubrían todo el cuerpo y solamente dejaban un ojo al descubierto. Bien, cualquiera que haya visto imágenes de musulmanes en museos o en sitios históricos de España, pues puede asociar perfectamente que esta relación entre las dos tradiciones están relacionadas, ¿no? Lógicamente los musulmanes también hacían lo mismo. Y de hecho hoy en día el burka y el típico velo musulmán pues deja ver más proporción de la cara, es cierto, pero también tapa partes fundamentales como el pelo, la espalda o el cuerpo en general. Bien. El vestido estaba compuesto de dos piezas. El manto siempre era de color negro, plisado y de una tela liviana, poco pesada. Se pensaba que las sayas, que eran plisadas, eran al contrario más pesadas, ya que se hacían con mucha cantidad de tela y permitían a las limeñas caminar a pasos menudos, pequeñitos, ¿no? Lo que pasa es que eso fue cambiando a lo largo de los siglos y las sayas estrechas fueron reemplazadas por faldas más holgadas. Bien, lógicamente los hombres no estaban del todo satisfechos con esta tradición porque generaba cierta desconfianza en cuanto a los motivos para llevar estas prendas por parte de las mujeres. Uno podía distinguirse a través de sus colores el rango social de las mujeres limeñas. Las de alta sociedad llevaban el color negro u otros colores oscuros, mientras que las de clases medias o más bajas llevaban otros colores más claros. También es cierto que en la República se crearon diferentes sayas para demostrar el apoyo a distintos caudillos, la gamarrina, la orbegosa y la salaverrina, con diferentes colores, de color negro, azul o verde oscuro. Bien, les gustaba la posibilidad de permitir la libertad de movimientos. Aunque se podía pensar lo contrario, la saya y el manto otorgaban a las mujeres limeñas una sensación de libertad, permitiendo burlar o ser coquetas sin dañar su reputación. Como es de imaginarse, hubo varios intentos para parar
esta tradición, como por ejemplo el intento del arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo en 1601 durante el Tercer Concilio. Sin suerte, también los virreyes marqueses de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba y Montes Claros, Juan Mendoza y Luna intentaron eliminar esta práctica, pero las mujeres limeñas continuaron utilizándola, que no fue hasta mediados del siglo XIX, es decir, pasada la independencia, que las limeñas sustituyeron el manto y la saya por la moda francesa. Vamos a leer un fragmento de un poema de José Gálvez que retrata a la perfección lo que fue esta tradición dentro de la ciudad de los dioses. Oh ciudad milagrosa, de raro hechizo y de lisura fina, que esconde con rebozo de neblina su gracia recatada y misteriosa, como lueña tapada que deja apenas entrever la rosa y el pálido jazmín de una mejilla, ya la embrujada y dulce maravilla de una sola mirada. Bien. De hecho, durante los siglos XVI y XVII, Lima adquirió su particular fisonomía urbana, ¿vale? Al principio era una aldea, lógicamente, cuando fue fundada por Francisco Pizarro, y luego se convirtió nada más y nada menos que en capital virreinal. Entonces, estos fragmentos literarios intentaron dotar a la ciudad de una imagen mitificadora que imprimiera a la misma ciudad una dimensión espiritual. Micaela Villegas opina que desde fines del siglo de la conquista el espíritu criollo impuso su anhelo fastuoso a la primitiva sencillez de los primeros pobladores, anunciando así el nacimiento de la ciudad barroca. El plano cuadriculado de las calles era compensado con el ornamento exterior de casas y palacios, sin olvidar estos campanarios y cúpulas que, como recuerda Raúl Porras Barrenechea, conferían a la ciudad desde la distancia esa gracia musulmana que ha de sorprender a los viajeros. Bueno, yo creo que hoy en día la ciudad de Lima sigue fascinando a cualquier viajero, precisamente por la fisonomía de ciudad barroca, con ese plano cuadriculado que era tan común en las ciudades españolas de la misma época. Bien. La mujer limeña comenzó a aparecer en los textos derrochando gracia y belleza tras el insinuante y a la vez recatado ropaje de saña y manto. Bien, que cubría casi toda la totalidad del rostro, como hemos dicho antes. Bien, algunos historiadores del siglo XX plantearon el contraste de esta imagen con el sensualismo de la que fue considerada ciudad-mujer por excelencia, y por ello crearon la correspondencia entre la fisonomía urbana limeña y la imagen de las tapadas. La limeña vestida con aquel particular atuendo de saya y manto. Por ejemplo, Raúl Porras Barrenechea dice en el siguiente fragmento que hay una equiparación implícita entre la figura de la mujer tapada y la instantánea de una ciudad que, tras la austeridad de sus muros, escondía la fiesta de sus patios. Bien, lo que quiere decir es que, efectivamente, ante una apariencia de tranquilidad, de austeridad por el exterior, en el interior de las casas y los patios sí que había algarabía, había celosías moriscas en los balcones, porque las mujeres se tapaban el rostro para salir a la calle, pero es cierto que ese inmenso huerto cerrado, hortus clausum en latín, realmente era algo simplemente ficticio, dado que dentro de las casas sí que había una alegría expansiva. Bien. Esta imagen alcanzó el siglo XVIII, cuando, en palabras del mismo cronista que hemos mencionado antes, y nuevamente relacionando la fisonomía urbana con la de la tapada, el aspecto de Lima, dice, sigue siendo austero y sombrío como el de un claustro. Los viejos solares de portalones solemnes, los zaguanes oscuros y las altas cercas de los monasterios prestan sombra y silencio a las calles, pero tras la apariencia grave, el alma de la ciudad se sonreía como el rostro de la tapada bajo el manto encubridor. Tras de los muros de los conventos surgía la alegre fiesta de los jardines y de los azulejos, y en los claustros
propicios, el libertinaje triunfaba ya sobre la oración. Bueno, en el año 1787, Esteban de Terralla y Landa, un poeta andaluz, llegó a Lima y escribió varios versos mordaces y satíricos, por los que se le ha considerado discípulo o continuador de la tradición inaugurada por Juan del Valle y Caviedes. Bien, efectivamente la obra es un gran cuadro costumbrista salpicado de localismos peruanos donde caben todos los tipos sociales de la Lima colonial. Bueno, sabemos que en España no tuvo colonias, pero es cierto que, bueno, es yo diría, la ciudad de Lima, territorio de ultramar. Y entre ellos la limeña ocupa un lugar muy destacado. Terralla, cáustico y socarrón, denuncia en el extenso poema el materialismo imperante de las relaciones humanas y satiriza en especial la frivolidad de las mujeres, descargando todo su sarcasmo en una diatriba contra la ciudad de los virreyes, sus grandezas y miserias. Bien, en este caso hay que entender que hay que añadir la sal criolla que caracterizará a los escritores costumbristas del siglo XIX. Y precisamente Terralla ya empieza a derrochar esa sal criolla en cada una de las descripciones que hace de la ciudad. También Alonso Carrió de la Bandera, Can Color Corvo, en su Lazarillo de Ciegos Caminantes, habla de la mujer limeña ocupando un lugar preferente, reflejo y prueba del especial protagonismo de la mujer en la Lima del momento. Bien, lógicamente esa equiparación que hay entre la mujer y la ciudad va a ver repetida en diferentes autores. Las limeñas ocultan ese esplendor con un velo nada transparente en tiempo de calores, y en el de frío se tapan hasta la cintura con doble embozo que en realidad es muy extravagante. Toda su bizarría la fundan en los baxos donde la liga hasta la planta, desde la liga a la planta del pie. Bien, Luis Alberto Sánchez habla también de la original vestimenta de las tapadas. De esta forma, la vida limeña continuaba su crescendo de inquietudes y provocaciones. Las tapadas circulaban luciendo ese invento del demonio llamado saya, la cual falda de tan ceñida modelaba hasta la transparencia las formas de las mujeres de nalga a tobillo como un guante. Cubierto el rostro, menos un ojo, con la manta finísima, las muy ladinas compensaban a maravilla la poca exposición de sus rostros con la mucha de sus talles y aledaños. Bueno, obviamente este autor se centra en el hecho de que la mujer limeña, que utilizaba la saya y el manto, era una mujer coqueta que intentaba pues lucir sus formas, ¿no?, ante el resto de la población masculina. La hegemonía no la ejercen los emperifollados doctores ni los monstruos de erudición que entonces albergaba la universidad, sino que la atención, el orgullo y el mimo de la ciudad estuvieron concentrados alrededor del más grácil de los personajes, la limeña. Ella resume lo más típico del 700 limeño, en el alma, en las costumbres y hasta en el traje. Nadie como ella encarna el ingenio, la agilidad incesante, la malicia, la agudeza de la inteligencia criolla, coqueta, supersticiosa, derrochadora, amante del lujo, del perfume, de las flores. Ella domina en el hogar, atrae en los portales y en los estrados de los salones, edifica por su piedad en la iglesia, y en los conflictos del amor, de la honra y la política, es el más cuerdo consejero, cuando no el actor más decidido, que obliga a un desleal a cumplir su palabra o pone en jaque al mismo virrey del Perú. Bien, obviamente esta última alusión tiene que hace referencia a un personaje mítico de la historia limeña virreinal, Micaela Villegas, apodada la Perricholi, paradigma de la descripción utilizada por Porras Barrenechea. Esta comediante, amante del virrey Amat, se convirtió con el tiempo en una de las figuras principales de la leyenda de la ciudad, pasando a englosar no solamente las páginas de la literatura limeña posterior, sino también las de la literatura y la ópera francesas.
Por ejemplo, Prosper Mérimée o Le Carrosse de Saint-Saëns. Y también la ópera de Henri Bousser y el film de Jean Renoir, Le Carrosse d'Or. También hay compositores como Jacques Offenbach, que dedicó a este personaje legendario la opereta titulada precisamente La Perrichole, en 1868. Bien, hay muchas referencias a este personaje en cuanto a la literatura de tema limeño, que dedicó sus páginas a esta protagonista de la Lima del Virrey Amat. Hay que recordar en primer lugar a Ricardo Palma, que le dedicó la tradición titulada Genialidades de la Perricholi. Bien, toda la fama ambulante de las tapadas durante un siglo de boato y galantería iba a polarizarse en torno de una mujer venida de provincia. La más famosa limeña, la más típica, es una serrana, y debemos bendecir estos aciertos de la casualidad. Sin mucha sutileza podemos ver en ella una armoniosa y viable síntesis de Perú cuando reúne la energía de nuestras altiplanicies a esa sonrisa frívola de Lima, peligrosa porque no toma nada en serio. Bien, entonces esta Perricholi, famosa, fue símbolo por antonomasia de la capital virreinal. Y además la mejor imagen anticipadora de un proceso de fusión entre la sierra y la costa, que más tarde definiría la identidad de Lima, aquella capital elitista que se vio desbordada por la masiva emigración de la sierra desde comienzos del siglo XX. Bien, Luis Alberto Sánchez también habló de la Cenicienta limeña, dando pues un cuadro suntuoso de esta Lima afrancesada, el empaque y el lujo de sus mujeres. Ellas, españolas o mestizas, utilizaban o usaban riquísimas telas y abundantes encajes, cuajaban sus dedos de sortijas, hacían tintinear las pesadas pulseras a cada movimiento de sus brazos, deslumbraban con el brillo de sus diademas y collares de perlas brillantes y piedras preciosas. En 1745, Lima lucía cierto empaque de ciudad grande. La vía pública, poblada de cafés y con notoria vida galante, había roto el dique conventual del siglo anterior. Entonces, claro, se hablaba de los tiempos idos, tiempos pasados, con cierto desdén y arrogancia. En la Lima del siglo XVIII, la mujer limeña imprime un sello característico. Está claro, la Villegas irremediablemente constituía algo característico de Lima y de una época. Bien, la picardía del embozo, según Porras Barrenechea, también las jugarretas que con él realizaban las limeñas daban a las calles el aspecto de un baile de máscaras. Y fue tal ese amable absolutismo durante el siglo XVIII que la villa misma apareció construida por el capricho tiránico de la mujer y bajo el dictado de su implacable coquetería. Bien. Efectivamente, hay muchas referencias a la mujer limeña, tapada, y en particular a la Perricholi. Durante el siglo XIX, la imagen de la ciudad fue la prueba más contundente de la pervivencia del antiguo estatus colonial, puesto que el fervor revolucionario se disipó tras la guerra. Lima recobró su antigua idiosincrasia de apacible ciudad de los reyes y con ella sus costumbres coloniales. El viajero Max Radiguet se sorprendía por esa permanencia de hábitos arcaicos y de nuevo en sus descripciones los protagonistas son las mismas. Las mujeres continuaban siendo las tapadas, que vestían la saya y el manto, las formas arquitectónicas seguían fieles a la tradición colonial y los privilegios de clase se mantenían inalterables. Bien, lógicamente yo creo que Perú habría estado mejor siguiendo perteneciendo al Imperio Español o como quizás una nación independiente, pero dentro de la élite del gobierno o rey españoles, porque precisamente ese anhelo por seguir perteneciendo a las tradiciones españolas es porque había calado profundamente en la identidad propia de los peruanos. De hecho, cuando Flora Tristán
Llegó desde París a Lima en 1833, se admiró del atuendo de las limeñas. Bien, de hecho, en Europa se habla del misterio de las tapadas. No hay lugar sobre la tierra en donde las mujeres sean más libres y ejerzan mayor imperio que en Lima. Reinan allí exclusivamente, es de ellas de quien procede cualquier impulso. Su vestido es único. Lima es la única ciudad del mundo en donde ha aparecido. Bien, esto dijo la autora Flora Tristán. Bien, tras una prolija descripción de la saya y el manto, se vuelve a indicar la existencia de los atributos de seducción y malicia de esta vestimenta. Vale, hay fragmentos que así lo atestiguan. Sin embargo, esta crítica última fue minimizada por autores posteriores para hacer prevalecer la visión encandilada de Flora Tristán ante la imagen de las tapadas. Por ejemplo, Ventura García Calderón escribe lo siguiente: al regresar prepara el libro en que Europa va a conocer, pintadas por la mano magistral, la gracia y donosura de las limeñas. Quizás nadie ha hablado en francés con más pertinencia y gentil entusiasmo de sus paisanas de la saya y el manto. Bien. Ya hacia finales del siglo XIX, tras la Guerra del Pacífico con Chile, en 1879, la ciudad se convirtió en el escenario de la derrota y los primeros avances urbanísticos impulsados desde finales o mediados del siglo XIX, durante los gobiernos de Castilla y Balta, que quedaron truncados ante esta dura debacle militar. Así, esta protohistoria de la modernidad en Lima quedaría sepultada tras la guerra. Aurelio Miró Quisada nos presenta aquella Lima enlutada, cuya desgracia la despojó de sus galas coloniales, entre las más preciadas la de las tapadas que emergen en estos textos, convertidas definitivamente en icono de la Lima virreinal. Bien, lógicamente en la Guerra del Pacífico Lima perdió o olvidó sus viejas galas, y como antes se había encubierto con el manto sutil de las tapadas, ahora mostró solemnemente sus vestiduras austeras de duelo. Esta derrota generó una literatura llamada pasatista, en la cual una generación de escritores lloraron en sus páginas la pérdida del pasado de aquella Lima fastuosa. Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, sitúa el origen de esta tendencia, aunque no entraremos aquí en la polémica suscitada al respecto. Por ejemplo, la tradición de la saya y el manto es una narración más cercana a la crónica de costumbres que al relato. Bien. Bueno, efectivamente, tratándose de la saya y el manto, no figuró jamás en la indumentaria de provincia alguna de España ni en ninguno de los reinos europeos. Brotó en Lima tan espontáneamente como los hongos en un jardín. Nadie disputa a Lima la primacía, o mejor dicho, la exclusiva de moda que no cundió en el resto de América. En el Perú mismo, la saya y el manto fue tan exclusiva de Lima que nunca salió del radio de la ciudad. Ni siquiera se le antojó ir de paseo al Callao. Es decir, fue exclusiva de la ciudad de Lima, puerto que dista 2 leguas castellanas de la capital. Bueno, Ricardo Palma efectivamente tenía este afán de captar lo autóctonamente limeño. Y bueno, efectivamente creó una Lima exclusivamente metaforizada en aquel atuendo femenino, que nunca salió del radio de la ciudad. Un último ejemplo que sí debe encuadrarse dentro de la literatura pasatista de las primeras décadas del siglo XX lo encontramos en las crónicas de Luis Alaiza y Paz Soldán, reunidas bajo el título Mi País, cuarta serie, Ciudades, Valles y Playas de la Costa del Perú, donde este escritor dedicó un apartado a Lima, evocaciones de la urbe y sus alrededores. Aquí, en este fragmento, Alaiza rememora historias y costumbres de la antigua urbe religiosa y galante, y asimismo registra la evolución de una Lima que se va. En sus páginas palpita el corazón insepulto de la Lima colonial, el fantasma de la colonia, y para ello reescribe el topos de Lima que desaparece y se transforma con una imagen urbana, que nuevamente es femenina, como la tapada que protagonizó su historia del siglo XVIII. Aquí Lima es por fin explícitamente la tapada. Las ciudades tienen sexo,
Nadie confundirá la marcial arrogancia de Buenos Aires con la devoción y donaire de Lima, que en las mañanas reza y comulga, y en las noches, disfrazada bajo la saya y el manto, escapa por la puerta secreta para urdir intrigas de política y travesuras amorosas. Bien, efectivamente hemos tratado de explicar la importancia de las tapadas y cómo los diferentes autores han intentado identificar a esta mujer con la propia ciudad. En estos fragmentos encontramos la constatación de un protagonismo de las mujeres que se las convierte en símbolo principal de la Lima colonial. Bien, yo no estoy de acuerdo para nada en el nombre Lima colonial, dado que España nunca tuvo colonias en América, pero es cierto que si se le quiere conocer como un nombre, pues podríamos decir la Lima, capital del virreinato del Perú. Si bien los atributos con los que se las conoce o define constantemente son coquetería, avaricia, capricho, tiranía, picardía, superficialidad, y hacen que ese protagonismo contenga una evidente y a veces solapada carga peyorativa, es decir, algo con connotaciones negativas. Bien, así definida, la mujer viene a metaforizar la idea de una ciudad que a través de esta identificación se caracteriza en su historia por los mismos rasgos que con los que se describe a la limeña, elitista, frívola y encerrada por las famosas murallas, que en la historia del Perú, desde 1685, la mantuvieron como reducto urbano que vivió de espaldas y a expensas del Perú real. Bueno, efectivamente hemos intentado dar una imagen histórica de la importancia de esta tradición. Claro, hay que ver que la tradición o visión hegemónica masculina pues intenta servir de contrapeso, pero hemos visto cómo la ciudad se identifica con las tapadas, convirtiendo a la capital peruana en esa ciudad mujer, como ente indisoluble cuyos muros y mantos se encubrieron la vida real de la historia limeña, virreinal y republicana. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan aprendido mucho, que les haya servido para reflexionar sobre la existencia de esta figura histórica, estas tradiciones que tan ricas han hecho a la ciudad de Lima en concreto y al Perú en particular. Debemos mantener estas tradiciones, apreciarlas, entenderlas y, por supuesto, hacer que perduren en el tiempo. Espero que les haya gustado el vídeo. No duden en hacer comentarios en la sección de abajo y les animo a que se suscriban al canal para seguir informados sobre temas apasionantes sobre la historia del Perú. Que tengan buena tarde. ¡Que viva el Perú, carajo!